Vamos a hablar de la reforma política y electoral que busca imponer el nuevo gobierno de Javier Milei, pero para distender un poquito vamos a reiterar lo que decíamos esta mañana cuando presentábamos el tema, ¿no? Habíamos despedido a César Murúa, politólogo muy prestigioso, siempre atento a nuestra petición. Varias veces decíamos, César, bueno, hasta aquí llegamos, feliz año porque se acababa, pasaba una elección, pasó el balotaje, la asunción, y siguen ocurriendo cosas en la política y en la economía argentina, y volvemos a convocarlo a César como en esta oportunidad. César Murúa, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día, César. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, efectivamente, seguimos teniendo novedades y va a seguir enero, ¿eh? Tal cual. Pero en este caso, bueno, en este año 2023, que ya prometo que ya no te voy a llamar, ¿eh? Porque esta va a ser la última de verdad, No porque no tenés nos más. quedan más días y además porque me voy de vacaciones, César. Así que bueno, ahí está. Te agradezco, te agradecemos desde aquí de Radio María realmente la disponibilidad, la generosidad, la profundidad de la reflexión de siempre. La revolución libertaria que busca instaurar el presidente Javier Milei incluye una reforma electoral y política muy importante. Si no tuviera una reforma política electoral no sería una revolución, como algunos están diciendo que es esto que quiere hacer el presidente Milei. No sé si compartís la mirada, César. Bueno, ahí claramente ha apuntado a temas estructurales Ujú. la propuesta del presidente. Son reformas que vienen a romper equilibrios existentes en el sistema político en la Argentina, que tienen que ver no solamente con temas políticos, sino también con temas fiscales y de coparticipación, ¿sí? Eso también van atados. Cuando se hace análisis institucional hay que tener en cuenta que las reglas o los mecanismos no existen aislados en sí mismos, sino que forman parte de un entramado de reglas y de instituciones asociadas unas a otras. Precisamente, hablar de reformas económicas, como las que se plantearon inicialmente cuando el ministro Caputo presentó su plan económico, o algunas de las reformas que se proponían en el decreto que analizábamos la semana pasada, eh, deben entenderse asociados o deberían implementarse a los fines del cumplimiento con reformas políticas, como decís vos, tienen que estar acompañados. Ahora, ¿por qué esas reformas políticas se plantean ahora y no en el DNU, en el decreto de necesidad de urgencia? Porque son, en este caso, los que estamos conversando el día de hoy, tienen que ver con reformas electorales. Y esos son temas que están excluidos explícitamente de los temas que pueden ser objeto de un decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente. Entonces, por eso este camino lateral del proyecto de ley, la llamada ley ómnibus, que en una dinámica similar a la del decreto es un enorme conjunto de reformas digamos, aglutinadas todas conjuntamente en un único instrumento para ser, en el caso del DNU, debatido por la comisión bicameral, que como ya hemos visto no fue así, entonces tiene una vigencia a partir del día de hoy, el decreto de necesidad de urgencia, por no haberse expedido aún la comisión bicameral, entonces ya está en vigencia ese DNU. Y en simultáneo, este proyecto de ley ómnibus que ha sido convocado para las sesiones extraordinarias del Congreso. Bien. César, lo que primero incluso se había anunciado junto con el DNU, pero no, según entiendo no está incluido, la derogación de las elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese me parece que es un punto importante. Bueno, es importante, pero nuevamente, una cosa es derogar las PASO con el actual sistema de elección, no solamente de presidente y vice, sino también de diputados y senadores, y otra cosa es derogar las PASO con la propuesta con la cual va acompañada, que es la reforma en la Cámara de Diputados, que es una reforma que apunta a cambiar el mecanismo, la fórmula de cálculo de la cantidad de diputados que le corresponde a cada una de las provincias, y al mismo tiempo cambiar la forma en la que se elige a cada uno de esos diputados, ¿sí? Eh, la propuesta de reforma que envió el presidente Milei al Congreso propone básicamente lo siguiente. La Cámara de Diputados hoy está integrada por 257 diputados que representan a las provincias.
cada una de las provincias elige una cantidad de diputados proporcional a la cantidad de habitantes que tiene. Ahora, ese proporcional es un proporcional entre comillas porque no se aplica la misma fórmula, y esa fórmula creada en el año 1983 con lo que se llamó la ley Viñones por el que era entonces presidente facto en Argentina. Recuerden, en aquel momento había que crear la Cámara de Diputados, había que, luego de un largo periodo en el cual no había estado funcionando, entonces había que establecer cuántos diputados le iban a tocar a cada una de las provincias. En aquel momento se tomó una fórmula, se hizo un cálculo a partir de la fórmula de 165.000 habitantes o fracción no menor a 80.500. Ahora, ¿qué sucedía? Esa fórmula estableció al mismo tiempo no solamente una representación proporcional a la cantidad de habitantes para cada una de las provincias, sino también lo que se conoce como una sobrerepresentación para las provincias más chicas. Eso es lo que explica que provincias como Santa Cruz, o La Rioja, o Tierra del Fuego, tengan un piso mínimo de 5 diputados, independientemente de la cantidad de habitantes. Proporcionalmente, por la cantidad de habitantes no le corresponderían esos 5 diputados, le corresponderían muchos menos, ¿sí? En algunos casos 1, 2 o 3, pero se estableció un piso mínimo de 5. Eso implica una sobrerepresentación de esas provincias. Esta reforma que se plantea ahora es una reforma que dice, bueno, vamos a cambiar la forma en la que calculamos la cantidad de diputados, ¿sí? Entonces se cambia la forma y se pasa a 190.000, ¿sí? Esa es la cantidad de habitantes, es el múltiplo de la cantidad de habitantes por la cual se va a estimar los diputados que le corresponden a cada provincia. Entonces, perdón, 180.000. 180.000 o fracción no menor a 90.000. Esa es la diferencia en el cálculo. Pero esto va a significar, aplicando, por ejemplo, los datos que nosotros tenemos del censo 2022, que haya provincias que tengan que incrementar la cantidad de diputados. Por ejemplo, sucedería esto con la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene 70 diputados y eventualmente pasaría a 97 si esta reforma se aprueba, o la provincia de Córdoba, por ejemplo, que pasaría de los actuales 18 diputados a 21 diputados. Pero entendemos también que esta propuesta es llevada adelante, formulada por un gobierno que no precisamente reivindica el rol de los legisladores, en este caso de los diputados nacionales. Entonces, es una reforma que no puede ampliar el número de diputados y en consecuencia el costo del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que hacen en simultáneo es eliminar el piso mínimo de diputados de algunas provincias. Entonces, como les decía, por ejemplo, la provincia de San Luis, que actualmente tiene 5 diputados, pasaría a tener 3 diputados. Santa Cruz, que tiene 5, pasaría a tener 2. Tierra del Fuego, que tiene 5, pasaría a tener 1. Y así sucesivamente, no sé, la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, tiene 9 y pasaría a tener 8. Entonces, el número neto, luego de todas estas modificaciones, pasaría de los actuales 257 a 254, que en la práctica también es una señal y un indicio de, bueno, estamos achicando el costo de la política, ¿sí? Bien. Entonces, eso por el lado de la fórmula de cálculo de la cantidad de diputados. Y al mismo tiempo, lo que hace es proponer un mecanismo de elección por lo que se conoce como circunscripciones uninominales. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, si empieza a elegir 21 diputados, que van a ser por mitades, en unas elecciones van a ser 10 y en otras elecciones van a ser 11, va a tener que ser dividida en 21 distritos. Y cada uno de esos distritos elegiría a su propio diputado. Como para que nos hagamos una idea. La ciudad de Córdoba probablemente deba ser, es un cálculo muy, muy estimativo, ¿no? La ciudad de Córdoba capital debería ser dividida en aproximadamente entre 10 y 11 distritos electorales, y cada uno de esos distritos elegiría a un diputado nacional de manera directa. Claro. Entonces, ahí hay un cambio significativo, ¿no? No sé, imaginemos, por la cantidad de habitantes y demás, muy probablemente el barrio más populoso de la ciudad de Córdoba, el barrio Villa Libertador, elija a su propio diputado nacional. César, eso cambia radicalmente el funcionamiento del claro, eso, uno de los argumentos que están sosteniendo quienes lo impulsan, dicen, bueno, se cambiaría, no habría ya más, como es lista sábana. Exacto. El tema es que tampoco habría, por ejemplo,
igualdad de representación entre los candidatos varones y mujeres, ¿no? Bueno, hay un riesgo, porque lo que sucede es que vos pasarías en cada uno de estos distritos. Actualmente, la totalidad de la provincia de Córdoba elige a la totalidad de sus 9 diputados en cada una de las elecciones que se hacen cada 2 años. Digo Córdoba pero el razonamiento es aplicable a cualquier otra de las provincias de Argentina. Tenemos una audiencia muy amplia en todo el país, pero pensemos en el caso de Córdoba. Córdoba cada 2 años elige a 9 diputados. La totalidad de los habitantes de Córdoba eligen a esos 9 diputados. Y esos 9 diputados se distribuyen por un sistema DONT, que es decir, proporcional a la cantidad de votos. Los partidos están obligados en sus listas, alternar candidatos varones y mujeres, ¿sí? Y el sistema favorece la representación de minorías que proporcionalmente pueden incorporar diputados. Entonces, esa es la forma en la que nosotros tenemos segundas, terceras y cuartas fuerzas con la posibilidad de introducir un diputado nacional. Si esto se fragmenta, cada distrito va a elegir a un diputado, y ese diputado va a ser electo por simple mayoría. Es decir, hay una competencia entre 2, 3, 5, 10 partidos políticos y gana el que obtenga apenas un voto más que todos los demás. Claro. Entonces, eso además tiene un riesgo de reducir la representación de de terceras y cuartas fuerzas políticas, ¿sí? El sistema de distritos uninominales funciona tradicionalmente, por ejemplo en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país con un sistema bipartidista. O son demócratas o son republicanos. Claro. Entonces, generalmente hay una alternancia natural entre esas dos fuerzas políticas. Si nosotros implementamos un sistema como este en la Argentina, uno de los riesgos es ese, que las terceras o cuartas fuerzas no puedan acceder a ese diputado, que proporcionalmente le tocaría en el sistema actual, y que, como señalabas vos, eso afecte la representación de las mujeres. ¿Por qué? Porque los candidatos varones van a encabezar, generalmente encabezan candidatos varones en los actuales, incluso con el actual sistema de proporcionalidad, y si compiten un varón contra un varón, el que se lleva la banca es el que gana. Claro. Y por más que haya alternancia en que los suplentes sean mujeres, porque así debe ser, así lo propone la reforma, la banca es una sola, y se la lleva el que gana, y el que encabeza la lista, si es un varón, se lo lleva un varón. Entonces, de hecho, hay estudios de análisis comparado a nivel mundial que muestran cómo estos sistemas afectan la representación política de las mujeres, sin ir más lejos, en el propio Estados Unidos. ¿Cómo te va, César? Cristian te saluda, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Hola, Cristian. Bueno, muchas gracias. Bueno, pensaba, diste, varias informaciones sobre el tema de las PASO, sistema electoral, la circunscripción nominal, y por ahí, uno se puede llegar a perder con cantidad de números, pero fuiste específico, y por eso mi pregunta va a algo como más general, teniendo en cuenta esto que nos compartiste recién. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas que vos percibís que afectan a la democracia con este tipo de medidas? Como para que también tengamos un pantallazo y una mirada general, si es posible. Una ventaja es hacer más inmediato el vínculo de representación entre un diputado nacional y su territorio, ¿sí? Volvamos al ejemplo. Un barrio muy populoso de la ciudad de Córdoba tiene la posibilidad de acuerdo a la división de los distritos, elegir a su propio diputado nacional. Bueno, ese diputado nacional va a tener una agenda política muy marcada por los intereses, las necesidades, las demandas de ese sector y ese territorio. Porque para poder ser reelecto y volver a ganar y volver a ser diputado nacional, tiene que volver a ganar los votos en ese territorio, en ese barrio, en esa región. Entonces, esta es una de las ventajas que se suele plantear respecto de los sistemas uninominales, que hay una relación más directa del representante con el territorio que lo representa. Hoy por hoy, nosotros difícilmente podremos decir si los diputados entrerrianos, por ejemplo, si vemos en el caso de Entre Ríos, tienen un mayor nivel de vinculación territorial con las costas o con la parte central de la provincia. Por decir una provincia que tiene grandes disparidades territoriales en su conformación. O la provincia de Buenos Aires, imagínense ustedes, diputados nacionales, ¿dónde tienen su territorio político? ¿Lo tienen en el conurbano? ¿Lo tienen en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo tienen en el sur de la provincia de Buenos Aires, que se asemeja más a la Patagonia que a otra región? Bueno,
Eso hoy por hoy está diluido en el actual sistema y se reforzaría con este sistema de circunscripciones uninominales. Eso como alguna de las ventajas. Y como las desventajas, bueno, esto que planteábamos con Javier recién, hay un riesgo de que tercera y cuarta fuerzas no logren bancas, ¿sí? Entonces se vaya hacia una polarización de dos grandes partidos o dos grandes coaliciones de partidos, ¿sí? en las elecciones de diputados. Se afecta la representación política de las mujeres también, por este sesgo que decimos en la conformación de las listas. Y también viene a romper un equilibrio, que es el equilibrio político existente en este momento, lo mencioné al inicio. Actualmente las provincias argentinas tienen una fuerte dependencia financiera del gobierno nacional. ¿Sí? Sí. La mayor parte de los recursos con los cuales las provincias argentinas se sostienen se derivan de recursos que el gobierno nacional le coparticipa, le envía por coparticipación de manera automática y demás, pero que tiene que recaudar el gobierno nacional y se los tiene que mandar a las provincias. Esa debilidad o esa dependencia que las provincias tienen en materia fiscal del gobierno nacional se compensa de alguna manera con un significativo grado de autonomía política que las provincias tienen a través de la facultad que tienen los propios gobernadores de conformar esas listas de diputados nacionales y además lo que se conoce como lo que mencionamos de la sobrerepresentación de las provincias más pequeñas. Entonces, no estamos diciendo que esto sea bueno per se, de hecho tiene un montón de falencias este sistema, pero es el equilibrio existente. Claro. Entonces, sepamos nosotros que al cambiar el mecanismo de elección de los diputados nacionales y la cantidad de diputados que tiene cada provincia, estamos rompiendo un equilibrio que está vinculado con otro tema que nada tiene que ver y que tampoco se menciona en la reforma, que tiene que ver con el sistema de la coparticipación. Porque básicamente los gobernadores lo que hacen es negocian recursos a cambio de votos en el Congreso. Eso es una gimnasia cotidiana. ¿Sí? Claro. Los gobernadores negocian recursos para obra pública, recursos para asistencia financiera, etcétera, a cambio de votar determinadas leyes. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta propuesta de reforma? Bueno, está entre signos de interrogación. Porque es difícil pensar que haya provincias que acepten y que manden a sus diputados a votar en la Cámara de Diputados por una reducción en el número de diputados y en sus instrumentos políticos que tienen para negociar con el gobierno nacional. Claro. César, buen día, ¿cómo estás? El micrófono apagado, creo. A ver, Ceci. Ahí está. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está bien. Bien. Bueno, César, ¿cómo estás? Tratando de seguirte paso a paso con todas las explicaciones, porque, bueno, no es habitual en nuestro vocabulario y en nuestro entendimiento este tipo de cuestiones, ¿no? Que son tan precisas. Y hay un tema que es la circunscripción electoral. Me fui a buscar un poquito más. Distrito electoral, distrito legislativo, una subdivisión territorial para elegir miembros a un cuerpo legislativo. ¿Nos podés explicar un poquito este tema? Bueno, eso sí, de hecho, esto es un tema súper complejo, ¿sí? Imaginen que nosotros le dedicamos clases enteras a solamente uno de estos términos y en este momento lo estamos teniendo todo de una sola vez. Probablemente sea ese el efecto buscado en la propuesta de reforma, ¿no? Generar mucho ruido alrededor de muchos temas en simultáneo muy importantes. Esta idea de la circunscripción electoral es una división política, pero solo a los fines de la elección de elegir un diputado nacional, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, actualmente las provincias en la Argentina están divididos por departamentos o regiones, cada provincia tiene su propio región. Esas son las divisiones políticas al interior de las provincias. Esto lo que genera es una nueva división solamente a los fines de la elección de los diputados, en la cual un determinado territorio que contiene en su interior 190.000 habitantes, 180.000 habitantes, quedémonos con ese número, ¿sí? Esa porción territorial va a elegir un diputado nacional. ¿Qué va a suceder? De vuelta, en la ciudad de Córdoba, donde la densidad poblacional es muy alta, vamos a tener la ciudad dividida probablemente en 8 o 10, entre 8 y 10 de estos territorios, de estas subdivisiones, para que cada una de esas subdivisiones elija a su diputado nacional. Pero hay regiones de la provincia,
no sé, pensemos, departamento Tulumba, Chilín, Sobremonte, son todos los departamentos del norte de la provincia, que son departamentos con muy poca cantidad de habitantes. Toda esa región geográfica, ¿sí?, que concentre entre 180.000 y 90.000 habitantes va a elegir un diputado nacional, ¿sí? Entiendo que es una cosa enredada, sobre todo porque lo tenemos muy incorporado al mecanismo actual vigente. Claro, sí. Cuando elegimos, esto es un cambio, es un cambio en la ecuación, es un cambio en el mecanismo. Vamos a seguir eligiendo diputados, nuestros diputados van a seguir ejerciendo sus funciones en el Congreso Nacional, cambia la forma en la cual los elegimos. Y no para complejizar aún más, pero hay un montón de derivaciones de este cambio de reglas, ¿sí? Entre otras cosas, cómo se van a trazar las líneas para decir, esta porción de la provincia va a elegir esta cantidad de diputados y esta otra porción. Cómo trazar las líneas es un tema que se analiza mucho en la ciencia política en general. En Estados Unidos es un tema de debate permanente, ¿sí?, cómo se trazan los distritos electorales para elegir a sus representantes. Es un tema bien complejo, César, muy técnico. Además, Sí. me imagino que Adelante. esto se prestará para que algunos estén evaluando ya cambiar la dirección de residencia, ¿no? Porque va a tener muchas más posibilidades por ahí un dirigente de un partido grande, pero que vaya a vivir a un departamento o a un pueblito que tenga menos habitantes. O sea, ¿esto De tiene acuerdo algún con tipo de nombre, esta avivada, Sí. digamos? Eso lo conversamos. Hay un término en Estados Unidos que se llama, el término es gerrymandering. Gary Gerrymandering Mandel. es algo así como dibujar fronteras de acuerdo a la conveniencia de esas fronteras, ¿sí? Claro. Imaginemos lo siguiente, supongamos que estamos hablando de una región, puede ser un departamento, un barrio, lo que sea, históricamente radical, supongamos, ¿no? Usemos etiquetas partidarias simples, Sí. para que la gente lo identifique, ¿no? Supongamos una determinada región de la provincia que históricamente vota al radicalismo, siempre. Bueno, lo que hace el gerrymandering es partir esa región, dividirla en dos, ¿sí?, para que se diluya ese poder electoral, Claro, de esa fuerza política, y unirlo a otra región en la cual probablemente, vamos de vuelta, vamos a la antinomia fácil, el peronismo sea más fuerte, ¿sí? Ujú. Y al dividir esa región, ¿sí?, esto es sencillo, se dividen las escuelas. O sea, los habitantes de la avenida para acá votan en aquel distrito, y los habitantes de la avenida para allá votan en el otro distrito. De las vías del ferrocarril para allá y de las Por vías ejemplo, para ahí el otro, está, como para, los para dar pueblos. un ejemplo bien, Claro. bien de nuestro interior. Entonces, de nuevo, esto que es algo que nosotros estamos intentando imaginarnos, explicar y dar imágenes más o menos que nos acerquen, es el debate permanente en los Estados Unidos. En Estados Unidos están todo el tiempo en batallas legales interminables Ujú. para la fijación de las fronteras de los distritos. ¿Por qué? Porque básicamente quien tiene la lapicera tiene la facultad de decir, bueno, este distrito lo vamos a partir al medio, y estos votantes, que sabemos que van a seguir votando republicano, lo vamos a unir con un distrito aledaño, pero que tiene mayoría de votantes demócratas, para que ese distrito termine eligiendo a un representante, como le llaman ellos, un diputado demócrata. Y eso sucede y funciona. Por eso entendamos la idea de toda reforma, todo mecanismo institucional que se cambia, rompe un equilibrio. Y la intencionalidad puede ser positiva, lo decíamos, una ventaja, acercar o fortalecer el vínculo del representante con su propio territorio, pero al mismo tiempo se abre la puerta a otros riesgos que pueden distorsionar la voluntad o la representatividad del electorado. Cuando el electorado dice, bueno, miren, por ejemplo, esto es muy común en las elecciones de mitad de mandato. De hecho, esto también está estudiado en el caso de Argentina. En las elecciones de mitad de mandato tienen más posibilidades de entrar diputados nacionales de terceras y cuartas fuerzas. Es histórico el caso de la izquierda, del frente de izquierda en la Argentina. Ellos saben que las elecciones de mitad de mandato son sus mayores y mejores oportunidades
para ingresar como diputados nacionales. ¿Por qué? Porque en la distribución proporcional y en el hecho de que es una boleta corta, porque no se está eligiendo presidente, entonces no hay arrastre del presidente, del candidato a presidente, y la idea de el electorado votando para generar mayores y mejores mecanismos de control, etcétera, va a votar por terceras y cuartas fuerzas, ¿sí?, sabiendo que no van a ganar, pero que les puede dar la posibilidad de entrar como el último, como el noveno o el décimo diputado nacional. Claro. Entonces, esto corre un serio riesgo de desaparecer. Entonces hay que empezar a hacer cálculo, esto que decís vos, bueno, nos vamos a hacer cambio de domicilio, conversaba con unos amigos ayer. Claro. Decía, bueno, miren, capaz que hay que ver cómo se hace. Y capaz que alguien tenga que fijar domicilio en el norte de la provincia. Claro, claro. Va a ser más fácil obtener una banca de diputado nacional en el norte de la provincia de Córdoba, en términos de trabajo, en términos de dedicación y demás, que hacerlo en barrios muy populosos de la ciudad de Córdoba. O un dirigente con un fuerte arraigo, volvamos al ejemplo, algún dirigente político o social con un fuerte arraigo en la comunidad de Villa Libertador, tiene enormes chances de ser diputado nacional, claro. Porque ya está presente ahí, tiene ascendencia sobre ese territorio, ha trabajado, lo conocen, entonces probablemente no tenga que ir por la estructura tradicional de los partidos políticos y demás, sino que se le abre una ventana de oportunidad, ¿sí? Son todas especulaciones que estamos haciendo en función de la proyección de lo que puede llegar a ser esta reforma, que, reitero, de difícil aprobación. Es difícil imaginar que haya provincias dispuestas a reducir el número de diputados nacionales que actualmente tienen. Bien. César, reitero, bueno... Santa Cruz, San Luis, claro. etcétera. Bien. Bueno, algo que me parece sí interesante, y yo lo veo positivo en el marco de estas otras cosas que me parecen que van a ser más conflictivas, es la propuesta de que tengamos una boleta única de papel y no ya las papeletas partidarias que sirven para un montón de trampas, además de que es mucho más costoso. ¿Cómo lo ves a esta propuesta? Esa es muy buena propuesta. Tiene una ventaja, y es que la propuesta de implementación de la boleta única de papel es un proyecto que ya se había presentado y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Esto ya lo tenemos del gobierno anterior que promovió esta reforma, y tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y ahora iría directamente al Senado. ¿Sí? Es una reforma que, por tener ya media sanción, iría directamente al Senado. Sí, definitivamente es un mecanismo, digamos, que en la experiencia, nosotros en Córdoba aquí hemos vivido la experiencia de votar con la boleta clásica partidaria y luego pasar a la boleta única. Nuevamente, tiene muchas ventajas, pero hay que hacer las salvaguardas necesarias para evitar algunas desventajas. Lo que sucede aquí en Córdoba con, por ejemplo, esta famosa cuestión de la ubicación del casillero de lista completa, y si está al lado de la cara del candidato a gobernador y si eso arrastra hacia allá, bueno. La trampita que aquí en Córdoba metió el peronismo, digamos, porque cuando se había decidido todo eso, bueno, De la Sota avanzó con esa pequeña trampita, hay que decir las cosas como son, ¿no? Así es, por eso decimos, toda reforma tiene o puede significar algunas ventajas. Para mejorar el sistema. La boleta única sería una mejora significativa en el mecanismo de elección, pero de vuelta hay que imaginar el funcionamiento, ensayar mecanismos, el mecanismo de cómo funcionaría. Mira, bueno, no lo pueden seguir la gente que está en la radio, pero sí lo están viendo en la pantalla. Ustedes en este momento están mostrando una mesa de un cuarto oscuro con todas las tradicionales listas partidarias, ¿sí? Bueno, esas listas partidarias tienen muchos tramos, ¿sí? Imaginemos una elección, supongamos que se aprueba el sistema de la boleta única, y nosotros vamos a una elección utilizando este instrumento de votación en el año 2027. La boleta única del año 2027 puede llegar a ser algo muy grande, ¿sí? Claro. Lo cual no nos tendría que dar miedo per se, sino básicamente vamos a tener un instrumento bastante grande, ¿sí? Algo bastante parecido a una cartulina escolar, o más incluso, en el cual vamos a tener candidato a presidente, a vice. Hay provincias que pueden llegar a tener el mismo día
candidato a presidente, a vice, a diputado nacional, a senador nacional, a gobernador, a vicegobernador, a diputados y senadores provinciales, a intendente, a concejales, a los cargos de Mercosur también que se elijan. Es decir, vamos a tener un instrumento que es la actual boleta partidaria extensa, con la diferencia que la vamos a tener en casilleros, una encima de la otra y bien extendido. Entonces, también hay que pensar cómo van a hacerlo, cómo va a ser el diseño de ese instrumento y demás. Es un avance en relación al actual sistema. Hay que hacerlo, hay que llevar adelante esa reforma, previendo que eso no dé lugar a otras distorsiones o otros mecanismos de ventaja que pueda intentar tomar quien escribe la regla. Bien. César, por acá la gente pregunta, creo que de alguna manera ya lo respondiste, pero te lo comparto, capaz que en 2 palabritas lo resumís. ¿Se puede aprobar solo la circunscripción o se tiene que aprobar todo? ¿Qué aspectos pueden influir en el trazado de los límites de cada región o de cada área? Nos pregunta Anita de Córdoba. Bueno, la pregunta es muy buena por varios motivos. La primera, voy por lo primero, y es si se puede aprobar solo la actualización de la cantidad de diputados y no el mecanismo de elección. Ok, esa pregunta es válida para la totalidad de la ley ómnibus que ha enviado el presidente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esto es una consideración. Salimos de las reglas, salimos de la cuestión institucional y vamos a la cuestión bien política. No va a ser sencillo construir los acuerdos necesarios para aprobar la ley. ¿Sí? Más difícil aún sería un hipotético caso de un acuerdo general para aprobar la mayoría de las reformas de la ley y rechazar algunos artículos en particular. Esto es bien de procedimiento legislativo, pero una ley puede ser aprobada en general y algunos artículos en particular ser votados, ser rechazados, ¿sí? Porque se ponen de acuerdo los legisladores y dicen, bueno, este artículo no lo vamos a votar, es decir, lo vamos a votar en contra. Entonces ese artículo no forma parte de la ley finalmente aprobada. Ahora, eso no es muy sencillo que suceda en una ley normal, digamos, habitual, cuando se trata de un solo tema. Imaginemos lo que puede llegar a significar intentar abrir esa caja de Pandora de negociaciones cruzadas en el caso de una ley de la magnitud y el alcance que está proponiendo el presidente Milei. Entonces, eso casi diría que va a ser por sí o por no, y no solamente la reforma política, va a ser por sí o por no a la ley ómnibus. ¿Sí? Es eso en primer lugar. Y la segunda parte de la pregunta, que creo que tiene que ver con los criterios para trazar o para conformar esos distritos. Bueno, se supone que el distrito tiene que ser cantidad de habitantes, ¿sí? Y armar las circunscripciones de acuerdo a determinadas características propias de ese territorio, ¿sí? ¿Quién lo hará eso, César? ¿Lo hará la justicia electoral nacional? ¿Lo hará cada justicia electoral provincial a esta división? No. Eventualmente, si se aprueba, ¿no? Claro. Sí, es una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional que debe ser luego refrendada por la justicia, pero la propuesta la hace el Poder Ejecutivo Nacional. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí naturalmente, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo va a empezar la puja con los ejecutivos provinciales y demás? Seguramente va a ser objeto de una negociación en el eventual caso que se apruebe. Gito, lo bueno, te diría, de todo esto, es que la propuesta se plantea en este momento y no un año antes de las elecciones de diputados nacionales, de las del año que viene, que serían la primera en la cual se aplicaría el sistema. Sumado además de que lo vamos a hacer en un sistema en una elección en la cual solo elegiríamos diputados nacionales y algunas provincias senadores. César. Sí. Perdón, Sí. Bueno, por aquí una pregunta, se llama Jesús, el teleoyente, que nos dice, buen día, eliminación de las PASO porque es un gasto inútil de dinero del pueblo y 3 legisladores por provincia. Me parece que aclaraste en algún momento dado que no había mucha diferencia después en el número, ¿no? Del total de legisladores.
Bien, a ver, por un lado la cuestión de la eliminación de las PASO. Es una propuesta, eso es algo que se viene discutiendo bastante. Ahí, ojo con la cuestión de la eliminación de las PASO con un sistema de circuitos uninominales, porque las internas van a ser muy importantes. El que gane la interna de un partido en ese distrito tiene grandes chances de convertirse en diputado nacional. Entonces, ganar la interna es ya ganar la banca. Claro. Entonces, habría que ver si es tan ventajoso eliminar las PASO, las primarias. Eventualmente, la discusión, y en esto sí hay un consenso bastante generalizado, es en que las PASO sean obligatorias. Es la última letra de la PASO, es una sigla que quiere decir primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta cosa de que sean obligatorias. Bueno, mire, si mi partido político no va a una interna porque no hay una puja entre dos candidatos del partido y demás, no es necesario ir a esa interna, listo, no vamos, no competimos. Que compitan los que tengan que dirimir una interna, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el caso de este año, ¿quién dirimió una interna? Juntos por el Cambio. Dirimió una interna, ¿sí? Entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricio Bullrich. Parece que fue hace siglos, ¿no? Pero fue este año, ¿no? Todavía en 2023 sucedió eso. Pero ahí hubo una primaria, perfecto, que hagan la primaria. Ahora, la Libertad Avanza de Javier Milei no tenía interna. La tenía que hacer. Bueno, no tiene mucho sentido. Massa sí, compitió contra Grabois, de vuelta, ¿no? Parece ser mucho, pero Massa compitió contra Grabois y hubo una interna ahí. Perfecto, bueno. Entonces, probablemente eliminar el carácter obligatorio de las primarias. Pero, si vamos a un sistema de circunscripciones uninominales, para el tramo de diputados, yo no estoy tan seguro de eliminar la primaria general organizada por el Estado, ¿sí? Porque de alguna manera hay que resolver. Y lo que decías vos de los 3 diputados, bueno, mirá, en realidad no va a ser un número fijo, va a ser proporcional a la cantidad de habitantes, y de hecho va a haber provincias que van a perder muchos diputados, ¿sí? Y la otra, César, ya lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero también está en la propuesta de Javier Milei, en la ley Ómnibus, la de quitar todo el aporte del Estado estatal para las campañas electorales, o en todo caso abrir eso a la posibilidad de que empresas, privados, particulares, sin dar explicaciones, puedan aportar a las campañas de tales o cuales candidatos. Lo que ha generado inconvenientes, lo sabemos, porque muchas de las empresas que le ponen a un candidato, después eso tiene algún tipo de retorno a través de obra pública o de algún otro tipo de favor particular, ¿no? Bueno, el financiamiento de la política es uno de los temas más críticos en materia de transparencia de los sistemas políticos en Argentina y en todo el mundo. Es el gran tema respecto de cómo se financian las campañas políticas, porque hay un adagio que es las elecciones se ganan con votos y los votos se consiguen con plata, ¿sí? Claro. Puede parecer muy crudo, hasta cínico, pero funcionan así, ¿sí? Entonces, lo primero que un candidato tiene que conseguir para poder ganar una elección es plata, mucha. En Argentina, el mecanismo de financiamiento, el Estado asumió dos grandes ítems del financiamiento, del gasto para crear una campaña, que es la impresión de las boletas, que en el caso de avanzar con el PASO sería un ítem que eliminaría, pero que siempre es necesario. Todo candidato político tiene que tener plata para poder imprimir las boletas y ponerla en un cuarto oscuro. Eso implica mucho dinero. A nivel nacional, esto desde la reforma que se llevó adelante en el gobierno del kirchnerismo, esto lo financia el Estado. Y el otro gran ítem es el financiamiento de la publicidad en medios audiovisuales, ¿sí? Lo que ya sabemos que es en todas las campañas que dicen espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, esa frasecita que escuchamos todo el tiempo. Bueno, ¿eso por qué es? Porque la Dirección Nacional Electoral compra espacios publicitarios, minutos, segundos, centímetros de medio de comunicación, los compra y luego los distribuye proporcionalmente a los partidos. Eso es un mecanismo que le da una ventaja a los partidos más chicos, porque le asegura un mínimo de visibilidad de su propuesta de campaña, ¿sí? Pero ese financiamiento es un gasto que asume el Estado
bajo la explicación de tratar de equiparar la cancha, por así decirlo, entre las fuerzas más grandes, que son las que más chances tienen de ganar y en consecuencia las que van a traer más aportes privados en la campaña. Claro. Pero al mismo tiempo esa financiación convive con la otra, que es la financiación de un montón de otras acciones de campaña que no se financian por parte del Estado y que reciben aportes particulares, que si no se auditan correctamente, de que si no se hace un control estricto para evitar conflictos de intereses, esto que decís vos, ¿sí? Que un empresario financie la campaña de un determinado candidato y a la semana de ese candidato haber ganado la elección y haber asumido su cargo, comienza a tomar decisiones favorables a los intereses de estos empresarios. Bueno, está pasando, César, está pasando en este momento. El gerente, el nuevo CEO de YPF, era el CEO de, a ver, no me sale, de Tech Petrol. De Tech Petrol. Tech Petrol, que es parte del grupo Techin. Del grupo Techin, ahí está. Nada más que agregar. Bueno, sí. Bueno, ahí síganlo, hay una cosa media... de hecho, técnicamente es marginal, ¿no? El presidente Javier Milei, toda la etapa previa, de hecho creo que todavía está viviendo en el Hotel Libertador. Sí. Porque todavía no se ha hecho la reforma en la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos. Bueno, sí. El Hotel Libertador es de un empresario que le cede pisos completos para que trabaje, viva ahí, etcétera. Elstein, exacto. Que se vio beneficiado por algunas de las medidas del decreto de necesidad de urgencia firmado la semana pasada. Bueno, ahí claramente hay un conflicto de intereses, ¿sí? Entre quien está financiando, de vuelta, no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de conflicto de intereses. Hay una colisión entre las decisiones que está tomando el presidente, a quienes benefician esas decisiones, claro, y cómo eso puede ser considerado un intercambio de favores por asistencia, ayuda, favores previos de, bueno, toma la llave del 7º piso del hotel y ocupalo vos. César, ahora sí, por este año, te agradezco, ya no tenemos más posibilidades de este año, por lo menos ahora encontrarnos, pero por lo que vemos, vamos a seguir encontrándonos, porque va a haber mucho que explicar y también agradecerte por la generosidad de siempre. Gracias. Un abrazo enorme. Se tocó un tema tan complejo hoy, pero bueno, es así. Intentamos más o menos explicarlo. Y muchísimas gracias de nuevo a ustedes por la invitación en todo este año. Abrazo grande, feliz año para vos y tu familia.